Desde hace varias semanas que he tenido muchísimas ganas de compartir la palabra de Dios con ustedes y este último mes no he estado predicando, no porque estaba en penitencia ni nada de eso, porque estaba en disciplina, no se preocupe, ok, tranquilo, sino porque tuvimos un mes bien bonito donde varios hermanos compartieron, la pastora estuvo compartiendo, aunque siempre comparte nuestra pastora, pero estuvimos teniendo un mes bien lindo, pero no me tocó predicar ese mes, entonces estaba súper ansioso y acostumbrado ya desde hace como 15 años predicar cada fin de semana, cientos y cientos de mensajes. De pronto cuando no predico por un tiempo, como que me siento como que, no sé, me siento nervioso. Okay, bueno, siempre me siento nervioso, pero así que si de pronto ven de que ahí o me demoro mucho o algo, ténganme paciencia porque tengo que volver a agarrar el ritmo que Dios quiere. Pero nada, no, mentira, estoy bromeando simplemente. Pero estoy súper contento de poder estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Mira, hoy quiero ayudarle, quiero darle un poquito de ventaja, así que si usted tiene su Biblia o puede usar su teléfono si lo desea también, porque no los voy a poner hoy en la pantalla, vaya buscando en el libro de Nehemías. Nehemías está en el Antiguo Testamento. Ahí puede ver más o menos por dónde está la Biblia mía. Busque Nehemías. Si no lo busca ahí en el índice, si no sabe bien buscar en su Biblia. En el teléfono es más fácil, yo lo sé. Búsquelo también ahí si lo desea. Nehemías, yo voy a estar leyendo en un ratito, en un minutito, de la nueva traducción viviente. Por si usted lo busca en su teléfono, para que estemos en la misma, busquen la que dice NTV, nueva traducción viviente. Pero en la versión que tenga, o si tiene su Biblia ahí en papel, mejor todavía. Una de las mayores necesidades que hay en la iglesia de Jesucristo, y cuando digo la iglesia de Jesucristo siempre aclaro, no me estoy refiriendo solamente a la roca o solamente a nuestra denominación o nuestro concilio o nuestra red de iglesias, sino me estoy refiriendo a toda la iglesia de Jesucristo a nivel mundial, es decir, todos aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, que pertenecemos, que somos cristianos, pertenecemos a la iglesia de Jesucristo en el mundo. Y hay una gran necesidad en la iglesia de Jesucristo. Creo yo, la más grande necesidad que hay, en especial en la iglesia aquí, en la iglesia cristiana aquí en los Estados Unidos. Y esa es la necesidad de un avivamiento, de un despertar de la iglesia, de un mover especial del Espíritu Santo en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Y hoy vamos a ver justamente un ejemplo de uno de los primeros avivamientos que registra la Biblia. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Por qué sucedió ese avivamiento? ¿Qué había en ese momento, en ese entorno, para que sucediera justamente ese gran avivamiento de parte de Dios? Pero quiero definir algunas cositas antes de seguir adelante, que podamos estar en la misma línea y definir algunos conceptos importantes para que no sean simplemente palabras la que esté diciendo el día de hoy. ¿Qué es avivamiento? Definamos qué es avivamiento. Avivamiento es un mover o una obra, mejor dicho, una obra del Espíritu Santo. El avivamiento es una obra del Espíritu Santo. No es un evento de la iglesia, no es algo que comienza un pastor o un predicador o sacerdote o lo que sea. No es simplemente una campaña, como muchas veces le hemos escuchado o hemos participado desde chiquito algunos, ¿verdad? En campaña de avivamiento. El avivamiento no es algo que produce el ser humano, sino que el avivamiento es una obra directamente del Espíritu Santo. Él lo hace. Él es el que obra, Él es el que se manifiesta. Ahora, el avivamiento es una obra del Espíritu Santo dentro, escuche esto, dentro de su pueblo. Es decir, dentro de la iglesia. El avivamiento no es que Dios obra o el Espíritu Santo obra en el gobierno o en las organizaciones de beneficencia o en las escuelas. No. Es una obra del Espíritu Santo en su pueblo, en su iglesia. Es decir, de que el avivamiento comienza por nosotros, que somos su iglesia. Somos la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Ahí es donde comienza el avivamiento, una obra del Espíritu Santo dentro del pueblo de Dios.
tenemos que tener presente y tener mucho cuidado. Y entender de que nosotros, como seres humanos, como cristianos, como iglesia, no producimos el avivamiento. Nosotros no somos los productores del avivamiento. Es una obra directa de Dios. Es cuando Dios se manifiesta, cuando Dios encuentra y ahorita vamos a llegar ahí, ¿verdad? Encuentra las condiciones dadas para Él derramarse de una manera especial. No es que depende directamente de nosotros, Dios es soberano y el avivamiento proviene de Él. No importa cuán bonitos cantemos, nosotros no vamos a producir ningún avivamiento. No importa que en La Roca tengan los mejores pastores de todo el mundo, lo cual los tienen, ¿verdad? Nosotros no producimos ningún avivamiento. No importa cuántos eventos hagamos o cuánto ayudemos, no importa nada de eso porque no es necesariamente nosotros lo que producimos un avivamiento, sino que es una obra directa del Espíritu Santo. No sé usted, pero a mí eso me da mucha paz, mucha tranquilidad. Porque sé de que no es necesariamente una responsabilidad mía o una responsabilidad suya, sino que es una obra del Espíritu Santo de Dios. Ahora, esto no quita el hecho de que nosotros tal vez no podemos, o seguramente no podemos producir un avivamiento, pero sí nosotros podemos provocar, podemos decirle. Estoy tratando siempre de encontrar una palabra más precisa, pero lo más precisa que encontré es provocar un avivamiento. ¿Cómo es que provocar un avivamiento? Nosotros no tenemos el poder para hacerlo, pero sí podemos disponer nuestra vida, disponer nuestra agenda, disponer nuestro corazón, nuestra iglesia y todo lo que somos, disponerlo para que Dios venga y descienda y avive el fuego a través de su Espíritu Santo. Recién cantamos, ¿verdad? Fuego, fuego, fuego del Señor. Y está fabuloso y eso es lo que anhelamos. Lo que anhelamos que venga Dios. Y cuando decimos fuego no es que se incendie todo, ¿verdad? Sino lo que queremos es ese ardor del Espíritu Santo en nuestra vida, ese ardor del Espíritu Santo en nuestro corazón. Que el único que lo va a producir va a ser justamente el Espíritu Santo de Dios. Ahora, nosotros podemos provocar un avivamiento. Y cuando digo esto, me estoy refiriendo a que podemos disponernos, podemos estar dispuestos y disponibles, que son dos cosas diferentes, dispuestos y disponibles para que Dios obre en nosotros. Si no buscamos de Dios, no vamos a no vamos a ser receptores del poder de Dios y del fuego de Dios y del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está queriendo hacerlo, Dios está aquí queriendo provocar o queriendo venir en avivamiento en medio nuestro, pero nosotros estamos distraídos acá con otras cosas, ¿verdad? Dios está transmitiendo por el canal 8 y nosotros estamos en el canal 12. No vamos a recibir nunca así. Tenemos que sintonizarnos con Dios, ponernos con Dios para poder así disponer nuestros corazones y en ese momento cuando Dios lo desee y cuando Dios lo anhele, va a venir y va a descender con su Espíritu Santo y con un avivamiento de su Espíritu Santo. No es algo que es imposible de hacer, no. Porque no estamos hablando de avivar algo que no tiene vida, estamos hablando de avivar algo que está vivo, pero que necesita ser reavivado como es la iglesia. La iglesia somos el cuerpo de Cristo. Somos un organismo vivo. La iglesia es un organismo vivo. No es una organización. No. Es un organismo vivo. No es una organización sin fines de lucro simplemente. Una organización de beneficencia, de ayuda. No, es un cuerpo. Tiene vida. Tenemos vida. Entonces, cuando Dios dice voy a traer un avivamiento, es de que va a despertar en nosotros eso que ya nos ha dado, que es esa vida a través del Espíritu Santo. Y hay muchos avivamientos en la historia de la humanidad, ¿verdad? En la historia antigua y en la historia moderna también. En los últimos 100, 150 años se ha escuchado de varios avivamientos, algunos bien claves, algunos en Estados Unidos, otros que están mucho más lejos de nosotros, como Dios ha empezado a levantar a su iglesia, ha empezado a traer un avivamiento en su iglesia, un avivamiento en su pueblo.
Pero también, por ejemplo, este mismo año se escuchó algo a través de las noticias de un avivamiento bien cerca aquí en una universidad, en Asbury, en donde Dios se manifestó de una manera fabulosa, extraordinaria. Y empezó el Espíritu Santo a manifestarse en la vida de las personas como nunca antes se lo había visto ahí en esa universidad. Entonces, es un término que conocemos, pero vamos a ver no necesariamente los más cercanos o los avivamientos más cercanos a nosotros, sino los primeros o el primero, que está justamente en Nehemías. ¿Encontraron Nehemías o no? Si no tiene su Biblia Nehemías, pues, no sé, pero sí, ahí está, se lo aseguro. ¿Ok? Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8 nos narra justamente el primer gran avivamiento de la historia. Lo voy a leer, posiblemente es diferente a la versión de usted, pero después vamos a revisar algunas cositas aquí. Vuelvo a repetir, le estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, que me gusta mucho cómo puso esta historia o esta narración. Escuche cómo dice, Nehemías 8 del 1 al 6 vamos a estar leyendo. Dice, en octubre los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades. Todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Ahora voy al versículo 2. Así que el 8 de octubre, el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. Versículo 4. El escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión. A su derecha se encontraban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maaseías, y a su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Me merezco un aplauso porque los leía todo y no me equivoqué. Y el versículo 5 dice, Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. Entonces Esdras alabó al Señor el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó, amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro en la tierra adoraron al Señor. Este gran avivamiento fue alrededor, según los cálculos de la historia, alrededor del año 445 antes de Cristo. Es decir, hace más de 2500 años, básicamente, casi más de 2500 años, que sucedió este avivamiento. Me gusta mucho esta versión y este es un paréntesis antes de entrar más a la historia en sí, lo que sucedió. Pero me gusta mucho esta versión porque actualiza, digamos, las fechas que hubiesen podido suceder en esa época. En otras versiones posiblemente no dice en octubre ni el 8 de octubre, dice los meses del calendario judío, pero las personas que han tomado esta traducción se han tomado el trabajo para poder calcular más o menos en qué época fue, que fue alrededor del año 445 a.C., y más o menos qué meses coincidían para poder nosotros comprender un poco mejor. Y dice justamente empezando que fue ¿en qué mes? En octubre. ¿Y qué mes empieza hoy? ¡Wow! ¿No? Está bueno, ¿no? Está interesante, ¿verdad? Es más, hasta más adelante el versículo 2 dice que fue ¿en qué día de octubre? El 8. Entonces sería bueno para el domingo que viene, que es 8. Pero bueno, el domingo que viene tenemos otra cosa, ¿ok? ¿Cumpleaños tuyo? ¿Sí? Mira, ahí está. Tu cumpleaños está en la Biblia. Pero me encanta porque lo actualizo un poquito y podemos entender, porque de pronto si nos dicen el quinto mes o en el sexto mes, decimos, bueno, pero si era un calendario diferente. Pero se han tomado el trabajo para poder actualizarlo en el sentido de poder nosotros comprender con el calendario y poder comprender mejor la palabra. Pero hay algo que sucedió, algo clave que sucedió en este gran avivamiento de hace varios miles de años atrás. Hay algo clave que sucedió, no sé si ustedes se dieron cuenta y hoy lo vamos a ver, pero que hubo algo, que la clave fue la proclamación de la palabra o de la ley en esa época. Dice de que la palabra fue proclamada.
Y en base a que la palabra, obviamente no tenían la Biblia como la tenemos nosotros hace 2500 años, lo que tenían eran simplemente los primeros 5 libros, que es la ley. Tenían esos primeros 5 libros y eso era lo que estaban enseñando, que era la ley de Dios, los primeros 5 libros que son los que Dios le dio a Moisés para que escribiera y que se los dio al pueblo. Eso es lo que ellos tenían. Dice que hubo proclamación de la palabra de Dios. Es clave esto para que haya un avivamiento en nuestras vidas, que haya avivamiento en nuestros hogares, que haya avivamiento en nuestra iglesia y en nuestra ciudad y en nuestra nación. Clave es la proclamación de la palabra. Cuando se enciende ese fuego, ese amor, ese deseo, esa pasión por meternos en la Biblia, por escuchar, por leer, por estudiar, por memorizar la Biblia, cuando entra esa pasión en nuestros corazones, es cuando estamos disponiendo todo para que Dios traiga un avivamiento a su iglesia. Dios va a traer un avivamiento a su iglesia cuando dispongamos a leer, a estudiar y a conocer su palabra. No cuando seamos... cuando no la estudiemos o cuando seamos cuando estemos, se me fue la palabra, cuando no estemos dispuestos a leerla y a estudiarla y conocer su palabra. Tiene que haber esa pasión por la palabra de Dios. Fíjate que tenemos el gran privilegio de tener justamente la palabra de Dios con nosotros. Todas las religiones no tienen este privilegio, déjame decírtelo. Y no todas la aprovechan como deberíamos aprovecharla. Tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios, Dios mismo hablándonos a cada uno de nosotros, dándonos las instrucciones para la vida, las instrucciones para poder seguir adelante, las instrucciones para poder conocer a Dios, para poder amar a Dios, para poder disponer todo para que Él descienda con su Espíritu Santo y traiga un avivamiento en medio de nosotros. Dios nos ha dado todo. Y a veces nos olvidamos la importancia de proclamar la palabra de Dios. Eso es un avivamiento cuando se proclama abiertamente la palabra de Dios, se la cree y se la pone por obra también. Y cuando exponemos la palabra, tiene que haber ciertas características que tenemos que tener en cuenta cuando leemos la palabra y la vamos a ver de aquí también justamente de esta historia, ¿verdad? Primero, tenemos que darle un lugar primordial a la lectura de la palabra. El versículo 3 dice que se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua. Había diferentes nombres, tenían las puertas de la ciudad. Por eso la puerta del agua no es que estaban en una piscina y nada de eso, ¿verdad? Simplemente cada puerta de la ciudad tenía un diferente nombre y esa se llama la puerta del agua. Estaban ahí desde temprano hasta la mañana, hasta el mediodía, leyó en voz alta a todos los que podían entender. Él estuvo leyendo, proclamando la palabra de Dios. Así es como comienza verdaderamente un avivamiento, como comienza el proclamar la palabra. No comienza con nuestras opiniones o con nuestras ideas. No. Comienza con la palabra de Dios. Si queremos servir a Dios, si queremos que Dios obre más en nuestra vida, si queremos ser un instrumento de Dios, no va a comenzar con nuestras ideas o con nuestras interpretaciones, va a comenzar con la pura palabra de Dios. Claro que hay que interpretarla, hay que estudiarla, para eso estamos aquí, para eso Dios nos ha puesto aquí. Pero comienza cuando conocemos, cuando nos metemos, cuando la leemos, cuando buscamos de Dios, cuando escuchamos a Dios a través de su palabra. Cuando se lee y se enseña abiertamente la palabra sin ser diluida y directamente como Dios nos habla, así como le hemos leído, cosas extraordinarias pasan. Cosas maravillosas suceden en la vida cuando nos alimentamos directamente de la palabra. Es como la alimentación física, ¿verdad? Cuando comemos los alimentos que son orgánicos, ¿verdad? Que son más puros, que tienen menos ingredientes procesados, nuestra salud mejora. Nuestra salud nos hace bien a nuestra salud. Pero cuando nos llenamos de chicken nuggets, que a ver si tienen chicken, vaya a saber si tienen chicken, pero cuando nos llenamos de alimentos procesados y constantemente comemos alimentos procesados, la salud nos va a pasar factura, como decimos, ¿verdad? Nos va a hacer mal a la salud. Igualmente la palabra.
Sí, tú puedes decir, oh, yo todos los días me escucho una prédica en YouTube. Buenísimo, yo también. Pero ¿eso es tu única alimentación? ¿Por qué ir a alimentarse solamente, estoy hablando, ¿por qué solamente alimentarse de alguien que ya procesó la comida cuando tú puedes ir directamente a la fuente? ¿Verdad? ¿Por qué ir a comprarle a la verdulería cuando tú puedes sembrar tu propia planta de tomates? ¿Ok? Eso pasa con la palabra. ¿Que está bien escuchar prédicas? Sí, escúchalas. Escúchalas, claro, tienes que escucharlas. Te hace muy bien, creces, claro que sí. Pero eso no puede reemplazar tu alimentación diaria de la palabra de Dios. No la puede reemplazar. No la puedes, si te cuesta leer, aunque sea escucha la palabra de Dios, ¿verdad? Ahorita con YouTube y tantas cosas puedes escucharla. O hacer el esfuercito, ¿verdad? Para poder leerla. Pero no puede reemplazar el escuchar directamente de Dios, el leer la palabra con ningún mensaje, ni mío ni de nadie. Porque tenemos la fuente. Entonces así comienza la proclamación verdadera de la palabra. Así comienza cuando hacemos la palabra el centro. Más, Jesucristo mismo dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y lo dijo 8 veces en la palabra de Dios. No solamente en Mateo 11:15, sino lo dijo 8 veces, el que tiene oídos para oír, que oiga. Es decir, hey, yo te he dado oídos para que oigas, por ende, escucha. ¿Ok? Si estás aquí es por algo. Presta atención, escucha, guíate a través de mi palabra. Tenemos que tener justamente esa fe cuando leemos la palabra. La misma Biblia dice en Romanos 10 de que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Quieres tener más fe? ¿Quieres crecer en tu fe? ¿Quieres crecer en tu vida espiritual? No tienes que ir a ningún seminario. Sí, está bien que vaya al seminario, vuelvo a repetir. Pero puedes ir a la fuente, puedes ir a la palabra. Empieza leyendo la palabra, empieza abriendo la palabra, empieza consiguiéndote una Biblia, empieza a meterte, aunque sea un versículo al día, pero vas a ver cómo Dios empieza a obrar cuando tú haces la palabra el centro de tu vida espiritual, de tu alimento espiritual. Cuando hacemos el centro de nuestra iglesia, también la palabra. Que no sea un programa, que no sea una canción, sino que la palabra sea el centro. Es fabuloso cuando verdaderamente comprendemos eso y lo ponemos en práctica aún más todavía. Ponemos aún más todavía. Yo como comunicador y como predicador, siempre todos los predicadores y pastores, ¿verdad? Dios nos ha llamado a comunicar el mensaje y a veces decimos, ¿cómo podemos hacerlo mejor todavía? ¿Cómo podemos hacerlo mejor para que las personas puedan escuchar el mensaje, puedan hacer lo propio, puedan comprenderlo, puedan llevarlo a la práctica? Y nos preguntamos muchas cosas, siendo sincero con usted, ¿verdad? ¿Tendré que contar más chistes? ¿Tendré que hacerlo más corto? ¿Hacerlo más largo el mensaje? ¿Tendré que contar más historias? ¿O tendré que ponerles el aire acondicionado fuerte para que tengan frío y no se duerman? No sé, y a veces nos preguntamos esas cosas cuando al fin y al cabo llegamos a la misma conclusión. ¡Ey! Es la palabra. Es la palabra la que va a marcar la diferencia. No con buen orador uno sea, claro que sí, tiene que prepararse y hacerlo bien, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado el privilegio, nosotros los predicadores, de prestarnos sus oídos y su corazón para poder predicarles, para poder enseñarles, para poder guiarlos en la interpretación de lo que leemos también. Pero el centro tiene que ser la palabra. El día que no sea el centro la palabra, tiene toda la libertad para salir corriendo de aquí. El centro tiene que ser la palabra. Ahora, no solamente era algo que ellos proclamaron, sino que cuenta en el versículo 4 de que tenía el apoyo de todos los líderes y todos los servidores del pueblo. Dice, ahí les dije todos los nombres, ¿ok? Un montón de líderes que estaban ahí al lado, que estaban ahí para apoyar en la proclamación de la palabra. No era algo que solamente el sacerdote Esdras, dicho sea de paso, Esdras tiene un librito también ahí, antes de Nehemías, pero no era solamente la proclamación que él estaba haciendo y él solo, no, tenía el apoyo del pueblo, tenía el apoyo de los servidores, de los líderes, de los jefes de las tribus, tenía todo el apoyo de sus líderes ahí a un lado. Es decir, que todos los mandatarios estaban, hombres y mujeres, estaban para proclamar la verdad. No estaban en sus oficinas o trabajando o haciendo cuentas. No, estaban buscando de Dios. Esto no es solamente cuestión de un pastor o de los pastores nada más, de todos y cada uno de nosotros. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar su palabra, leer su palabra, alimentarnos de su palabra.
Como líder, tú ya sea en la iglesia o en tu trabajo o en tu hogar. Como líder, tú tienes que verdaderamente ser ese ejemplo para aquellos que lideras. Sean tus hijos, vuelvo a repetir, tu grupo, tu ministerio, tu trabajo. Tú tienes que ser ese ejemplo porque si tú no eres ese ejemplo, entonces tú pierdes toda autoridad. Tú pierdes toda autoridad en lo que estás haciendo, lo que estás enseñando. Si yo no soy ejemplo en lo que le enseño, no tengo ninguna autoridad para venir a enseñarle. Se lo podré decir, pero nunca vamos a llegar a ningún lado. Porque espiritualmente, y esto lo aprendimos con algunos de los líderes hace un mes atrás, espiritualmente no tengo esa autoridad. Se me ha quitado la autoridad. ¿Por qué? Porque yo no soy ejemplo. ¿Quieres que tus hijos les vaya bien en su vida? ¿Quieres que tus hijos busquen de Dios? Sé tú el primero, sé tú la primera en buscar de Dios. Sé tú la primera en leer de la palabra, en tener tu Biblia, en poder motivarlos, en venir, en animarte para congregarte. Necesitamos nosotros ser ese ejemplo. Como líder, si no cumplimos, no tenemos autoridad para exigir a los discípulos, a aquellos que lideramos. Aquí estaban todos ahí para servir. Qué lindo. Como pastor de casi 20 años, no tanto, 18 años pastoreando aquí en diferentes iglesias, no hay nada más lindo que poder tener, no solamente obviamente a Dios de nuestro lado, pero a tener un grupo de servidores, un grupo de líderes, un grupo de hermanos que hombro a hombro podemos trabajar juntos y trabajar para la visión que el Señor nos ha dado y juntos agradar a Dios a través del servicio que damos en la iglesia. Es precioso eso. Sí, quiero animarlo, que podamos nosotros como iglesia y como líderes también cada día buscar más y más de su palabra y más de Dios. Pero no termina ahí, sino que dice en el versículo 5, al final dice, Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. Después dice de que se postraron a adorar al Señor. Mira qué gran respeto que había por la palabra en ese momento. Porque si proclamamos la palabra y tenemos a los servidores y a toda la iglesia buscando, pero si no respetamos la palabra y respetamos lo que Dios nos dice a través de su palabra, no podremos llegar a ningún lado. Como iglesia tenemos que respetar la palabra de Dios. El pueblo dice que escuchó atentamente, dice otra versión. Atentamente escuchó lo que Esdras decía. ¡Qué lindo! Qué lindo poder prestar atención a la palabra y poder estar atento. No dicen de que la gente se durmió. Ay, santo Dios, ¿ok? No dice de que la gente se fue al baño. Sorry si se fue al baño hoy, lo siento. No dice que la gente estaba tomando... Usted leyó mi nota, ¿qué pasó? No dice que la gente estaba tomando café, o que estaba conversando con el vecino, o que de pronto se puso a jugar con los niños, con el celular o lo que sea. No, dice que el pueblo prestó atención. Qué difícil que es. Para mí, yo no soy diagnosticado, nunca me han diagnosticado con déficit de atención. Pero yo me lo autodiagnostiqué, pero no, en el nombre del Señor no, ¿verdad? Pero me cuesta mucho retener, prestar atención en las cosas. A veces es difícil. Es difícil, para mí me cuesta muchísimo poder enfocarme en algunas cosas y poder prestar atención en lo que tengo que hacer. Es un proceso difícil que obviamente siempre tiene un trasfondo espiritual, por lo menos yo lo veo de esa manera, pero me cuesta muchísimo. Pero dice de que el pueblo hizo el esfuerzo para estar atentos a la palabra, atentos al mensaje que se está leyendo. Atentos, ¿por qué? Porque Dios estaba hablando en ese momento. Tenemos que esforzarnos en poder estar atentos. Tu vida no será transformada si estás más pendiente de las cosas alrededor o del teléfono que de la Biblia. Por eso le decimos, traiga su Biblia. Traiga su Biblia. ¿Puede buscar en el teléfono? Claro que sí, pero traiga su Biblia. Mucho mejor. Si no tiene, pida. Nosotros acá creo que tenemos todavía algunos. Les conseguimos una. O hasta en el Dollar Tree las venden. En inglés, pero las venden. ¿Ok? De paso aprende inglés. You're welcome, ¿ok? Pero prestemos atención a la palabra. Tu vida no va a ser transformada si no le prestamos atención a la palabra y respetamos la
palabra. Dice de que en el versículo 8 más adelante, dice de que de que Esdras pasó tiempo, ¿verdad? Leían el libro de la ley, dice, y explicaban con claridad el significado y lo que se leía, así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Dice que se explicó la palabra, se enseñó la palabra, es sumamente importante eso. Cada vez cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, la palabra nos enseña, Jesucristo lo prometió y lo dijo, de que el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo fue aquel que inspiró a aquellos que escribieron esta palabra. Y es el mismo que te inspira a ti cuando tú la lees para comprender. No solamente las letras que lees y los nombres raros que lees aquí en el versículo 4. Sino te ayuda para comprender verdaderamente qué significa eso, interpretar eso. El Espíritu Santo es el mejor maestro que tú puedes tener, el mejor maestro de la palabra. Mejor que cualquier pastor y cualquier predicador, ya sea de aquí o de YouTube. No, el Espíritu Santo es. Por eso es importante cuando leemos la palabra, aunque sea un versículo, disponer y entender de que el Espíritu Santo va a ser el que va a ayudarnos para poder comprender y hacer de que esto no sea simplemente un papel u hojas o simplemente un libro, sino que la hace viva porque es el Espíritu Santo, cuando la leemos, que le da vida a la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios viva, que tenemos que entenderla, que tenemos que estudiarla, tenemos que vivir la palabra de Dios, pero tenemos que entenderla y estudiarla. Pero también no solamente es, como les dije recién, leerla, proclamarla, estudiarla, sino que tenemos que creerla. Tenemos que creer que esta palabra es palabra de Dios y que esta palabra es para cada uno de nosotros. ¿Qué es para nosotros? Creer que la Biblia me habla a mí, le puse. Tienes que creer que la Biblia te habla a ti. Dios puede hablarte de muchas maneras. Dios puede hablarte a través de alguna persona, Dios puede hablarte a través de tu oración, en las oraciones, Dios puede hablarte a través de una canción, Dios puede hablarte en el mismo silencio, ¿verdad? Observando la creación, Dios puede hablarte a través de un predicador, de un pastor, de tu esposa, casi siempre, presta atención, pero, ¿amén, hermanas, o no? Amén. Ahí está, ok. Dios puede hablarte de diferentes maneras, pero incluso, aún en todas esas maneras, podemos, en cierta manera, tener dudas si es que es Dios o no. Puedes tener un sueño, de pronto el sueño que soñaste ayer, tú dices, sí es de Dios. Bueno, no tienes 100% de seguridad, tal vez fue que comiste mucho anoche, ¿verdad? Entonces, tú puedes dudar. Está bien, en el sentido de que, ok, no sé necesariamente, Dios, aclárame, ayúdame, ¿verdad? No necesariamente, pero cuando se trata de la Biblia, no hay ninguna duda de que es Dios hablándote. No hay ninguna duda, porque, come on, se llama palabra de Dios. O sea, si tú dudas de que Dios te habla cuando tú lees la Biblia, come on, apaguemos, vámonos a la casa. Porque más seguridad que esta no hay. ¿Verdad? Cuando muchas veces decimos, o muchas veces las personas dicen, no, aquí en otras iglesias, Dios, háblame, pero ni hablemos la Biblia. ¿Cómo Dios nos va a hablar si le tenemos una cinta, un tape en su boca? Cuando no abrimos la palabra. Cuando la abrimos es el Espíritu Santo y Dios hablándonos. Así que podemos dudar si los sueños son de Dios o no. Podemos discutirlo. Algunos sueños. No estoy diciendo que Dios no habla a través de sueños. Sí lo hace. Pero puede ser que decir, no sé si es de Dios o no. No sé si eso viene de parte de Dios o no. O algún sentimiento, ¿verdad? No sé si Dios me está haciendo sentir esto o no. Si es Dios o solamente son mis sentimientos. Podemos dudar. Pero de la palabra nunca vamos a dudar. Nunca podemos dudar. Entonces, Dios me habla a mí. Dios me habla a mí. La Biblia me habla a mí, perdón. La Biblia también no solamente me habla a mí, sino que la Biblia también habla de mí. Habla de mí. Tú no te has encontrado alguna vez leyendo la Biblia y leyendo alguna historia, un pasaje y dices, ese soy yo, ahí estoy. ¿Ok? Porque dice la misma palabra de Dios de que la palabra es un espejo. Es un espejo la palabra, es decir, que nos vemos reflejados, si mal no me equivoco, el libro de Santiago dice que como un espejo la palabra de Dios nos refleja quién somos.
El espejo no miente. Dice una canción por ahí, ¿verdad? Pero el espejo no miente y la Biblia tampoco miente cuando se trata de reflejarnos quién verdaderamente somos. Entonces, no solamente encuentras la historia de Dios y de la humanidad, sino que tú eres un personaje más en la Biblia. Cuando digo personaje, no algo ficticio, sino real. La Biblia te habla a ti, la Biblia habla de ti. Tanto lo bueno como lo malo. Tenemos que creerlo. Si la Biblia te revela de que hay áreas en tu vida que tienes que cambiar, tienes que aceptarlo. Tienes que aceptarlo. Es decir, ¿es Dios hablando? Dios quiere que cambie esto en mi vida. Dios quiere que obre en esto. Dios me dice que así soy y Él me va a dar la victoria cuando yo reconozco que Él me muestra la clase de persona que soy, que no soy tan santito como creía, ¿verdad? Entonces, me habla a mí, la Biblia habla de mí. Y entender de que las promesas que están en la palabra de Dios son para a mí. Todas y cada una de las promesas, cientos de promesas, cientos y cientos de promesas que están en la Biblia, están escritas aquí para ti y para mí. Hay una Biblia, mi primera Biblia, la primera que me regalaron, la debo tener en mi casa, seguramente sí. Se llama Biblia de las Promesas. Yo creo que todavía la siguen editando, ¿ok? En donde literalmente toda la Biblia tiene marcadas con más oscura, como highlight cada uno de los versículos que son promesas de Dios. Cientos, si mal no me equivoco, miles de promesas de Dios para cada uno de nosotros. Y si nosotros la leemos como algo que es para otros y no para mí, nos estamos perdiendo de esas grandes bendiciones, de ese gran poder, de esa gran obra que Dios quiere hacer en nosotros. Las promesas de la Biblia son para a mí. Por ende, tengo que anhelar y esperar de que sean una realidad en mi vida. La Biblia es el manual de instrucciones, ¿verdad? La Biblia me dice, no solamente me habla a mí o habla de mí, no solamente las promesas de la Biblia son para mí, sino que la Biblia me dice lo que debo hacer. Es nuestro manual de instrucciones. Por eso muchas veces, ¿verdad? Nuestra vida parece un mueble de esos que compramos en Walmart mal armados, ¿verdad? Que te sobran tornillos, que tiene una pata por allá, la otra por acá y que da todo enclenque así. ¿Por qué? Porque no leemos las instrucciones, ¿verdad? No leemos las instrucciones. Ay, bueno, sí, es otra cosa. Tú lees las instrucciones como sea te queda choco, es otra cosa. ¿Ok? Pero, ¿por qué no leemos las instrucciones? ¿Te has preguntado por qué a veces hay momentos, temporadas en tu vida en las cuales estás todo chueca? ¿Te sobran tornillos? ¿Estás todo enclenque? Porque no leemos las instrucciones. La palabra de Dios nos dice lo que debo hacer. El cristiano siempre, y eso hace que el cristiano o el ser humano muchas veces, en vez de ayudarle, muchas veces, si nosotros lo vemos desde el punto de vista humano, eso es una desventaja. ¿Por qué? No es que la Biblia tenga desventaja, pero ¿por qué? Porque el ser humano no le gusta que le digan las cosas que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas que no leen la Biblia porque la Biblia les dice lo que tienen que hacer. Y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Yo soy el jefe, ¿ok? Así pensamos muchas veces. Entonces, no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, no nos gusta que nos marquen nuestros errores. Por ende, muchas veces el enemigo utiliza esa humanidad, no solamente el enemigo, sino nuestra carnalidad, nuestra misma humanidad, nos juega en contra para no buscar de Dios. Porque cuando la leemos nos vamos a ver ahí reflejado, cuando la leemos vamos a escuchar lo que el Señor quiere decirnos. Entonces necesitamos nosotros tener la valentía de poder leer la palabra, aun cuando nos confronte, aun cuando nos marque nuestros errores, aun cuando nos diga las cosas que tenemos que cambiar. Al principio tal vez no nos guste, yo siempre le digo a todos, amén, dígame, si usted ve que yo hago algo malo, usted dígamelo, me voy a enojar al principio, pero después se me pasa. ¿Ok? Si usted me ama y tiene razón, yo le voy a seguir su consejo, ¿verdad? A veces no nos gusta de principio que nos digan, nos ponemos a la defensiva, pero si reflexionamos bien y comprendemos verdaderamente que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, vamos a hacer los pasos necesarios para poder cambiar en nuestra vida. Si la palabra de Dios te dice que busques más a Él, búscale a Él. Si te dice que tienes que dejar algún vicio, algún hábito en tu vida que te está haciendo daño, déjalo. Hazle caso a Dios.
y te dice que tienes que buscarle a Él, orar, buscar su palabra, buscar su presencia, servirle. Si Él te ha llamado al ministerio, hazlo, hazlo, hazlo. No hay nada más lindo que estar en la plena voluntad de Dios y buscar cada vez más y más y más de Él. Ahora, quiero dejarte con esta pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Qué lugar ocupa la palabra en tu vida? ¿Qué lugar ocupa la palabra en tu vida? ¿Ocupa un lugar importante y central en tu vida? ¿O simplemente es algo más de tu agenda? ¿Qué lugar ocupa la instrucción de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios quiere decirte, el escuchar a Dios? ¿Qué lugar ocupa en tu vida? ¿Ocupa verdaderamente un lugar en el cual tú dices, bueno, yo no tomo una decisión si el Señor no me guía? O yo no, si tengo que tomar una decisión, lo primero que hago es siempre acudir a la palabra de Dios. O me alimento a la palabra de Dios. O simplemente ocupa un lugar de segundo plano de vez en cuando. O simplemente la tienes como en muchas casas. Bueno, yo casi no le he visto ya a eso. Que tienen la Biblia abierta ahí en uno de los salmos cuando llegan a la casa, ¿verdad? Y está la Biblia. O como en mi casa, que simplemente en un libro más de toda la hermosa biblioteca que teníamos en mi casa. ¿Qué lugar ocupa la palabra? Hay un salmo, el más largo de todos, el Salmo 119. Salmo 119, cada uno de sus 100 y pico de versículos, no me acordé cuántos son, pero de sus 100 y pico de versículos nos narra y nos dice la importancia de la palabra, la importancia de poder buscar de Dios a través de su palabra y el mandamiento que nos da de ¿dónde está? A ver, ayúdame. 176 versículos, ¿ok? 176 versículos, el Salmo 119 nos narran la importancia de la palabra. Si tú lees cada uno de ellos, vas a escuchar y vas a ver cómo Dios dice la importancia de obedecer la palabra, de obedecer sus leyes, de obedecer sus mandamientos, sus mandatos, son todos sinónimos de la palabra de Dios. 176 veces nos lo dice en el Salmo 119. Y hay uno de los más conocidos, hay muchos versículos conocidos, pero uno de los más conocidos es el versículo 11. Salmo 119, 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso el salmista lo dice, se refiere que en su corazón ha guardado los dichos de Dios, la palabra de Dios, para no pecar contra Dios. Por eso te digo, ¿qué lugar ocupa la palabra en tu vida? ¿Ocupa un lugar importante? ¿Ocupa un lugar en tu corazón o no? Si no ocupa un lugar en tu corazón importante en tu vida la palabra, entonces siempre vamos a estar errando. Siempre vamos a estar como el mueble mal armado. Siempre vamos a estar pecando contra Dios, alejados de Dios, y nunca podremos experimentar un avivamiento personal, un avivamiento en tu hogar, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en la nación y en el mundo entero, porque no ocupa lugar en nuestros corazones. Pongámonos de pie, por favor. El lugar que tiene que ocupar la palabra es dentro de ti, dentro de mí. Ahí es donde va a ser el efecto que Dios quiere hacer a través de ella, la obra que Dios quiere hacer a través de la palabra. Tiene que estar ahí en tus pensamientos, en tu memoria, que no hay... Una de las cosas más poderosas que hay es poder memorizar la palabra. Memorizar versículos de la palabra. No te tienes que memorizarla toda, pero memorizar versículos claves de la palabra. Es algo que se ha perdido. Yo creo que la tecnología nos ha hecho que perdamos eso, de esos sentidos tan importantes. No sé usted, pero yo para llegar de acá a mi casa, después, a pesar de que he estado viniendo por 5 años, tengo que poner el GPS. La costumbre, y uno pierde el sentido de orientarse. Por lo menos yo, no sé ustedes que son más mayores, no, mentira. Pero uno empieza a perder el sentido, decir, hey, si cuando era chico recorría toda la ciudad, me conocía todo el nombre de la calle, no necesitaba absolutamente nada, me movía por autobuses y por donde sea, por toda la ciudad. Y aquí no puedo ubicarme. ¿Por qué? Porque me he acostumbrado a poder simplemente poner el GPS y que me diga ahí esa dulce voz dónde tengo que ir. No, la tengo en silencio.
La tengo en silencio, ¿ok? Eso nos ha jugado en contra. Por eso es de que muchas veces ya no memorizamos la palabra, no nos memorizamos versículos. Porque los tenemos ahí a mano, porque los tenemos en el celular, porque los podemos buscar o leer, porque los googleamos. Alexa, ¿cuál es ese versículo que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Tengo una Alexa de atrás, por eso tal vez contéstame. ¿Verdad? Porque perdemos esa habilidad de poder memorizar y el poder que tiene de alimentarnos de la palabra, llenarnos de la palabra y que la palabra ocupe nuestros pensamientos, nuestra conciencia, nuestro corazón y todo nuestro ser. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardemos la palabra en nuestro corazón. Guardemos la palabra en nuestro corazón constantemente. ¿Pero cómo va a llegar ahí? ¿Por infusión cósmica? No. Simplemente va a levantar un día y dices, ya pensé en Juan 3:16. No. El pastor lo repitió 500 veces al Salmo 119:11 que dice, en tu corazón he guardado lo dicho. No, va a llegar ahí cuando la leamos, cuando busquemos de Dios, cuando nos metamos en ella. Y sé que a veces es un poco intimidante tal vez, ¿verdad? Solo por el hecho de ser la palabra de Dios y porque es un libro grande. Pero perdamos ese temor, ese miedo. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Tú tienes Jesús en tu corazón, tú tienes el Espíritu Santo. Para poder comprender la Biblia, para poder entender lo que está escrito y Dios te habla. Quiero animarlos. Este próximo mes vamos a estar predicando y vamos a estar, más que predicando, estudiando juntos la palabra de Dios. Traiga su Biblia, desempolve su Biblia si tiene una Biblia por ahí. Desempólvela, ¿verdad? Sáquela de donde sea, búsquela. Si no, puede ir en cualquier lado para conseguir Biblia. Como le dije, está en el Dollar Tree y las venden, pero en inglés. Pero puede conseguir Biblia. Si no, buscamos la manera de conseguirle, puede ordenarla. Amazon vende Biblias, ¿ok? Puede ordenarla. Traiga su Biblia, consígase una Biblia para que podamos leerla, para que juntos podamos venir aquí y meternos en ella, estudiarla cada vez más y más y más. Va a ver cómo cada vez le va a ser más fácil encontrar los libros de la Biblia, se va a dar cuenta si Malaquías está en el Antiguo o en el Nuevo y va a dejar de buscar Segunda de Pedro al lado de Génesis, ¿ok? Va a conocerlo, pero no cuando simplemente lo busca en el celular, porque el celular siempre se lo va a dar. Amén. Y está bien, es práctico, porque no podemos de pronto andar con la Biblia para todos lados, pero el práctico del celular, pero traiga, venimos a la casa de Dios, traiga su palabra. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Buenísimo, ok, está todo grabado y filmado esto, si usted dijo amén, no, mentira. Ok, acompáñame a orar. Amado Señor, gracias porque tenemos el privilegio de tener tu palabra escrita. Gracias porque tenemos el privilegio de vivir en una temporada o ser una generación en la cual tu palabra es el libro más impreso y vendido en todo el mundo, Señor. Gracias, porque tú no nos dejaste huérfanos, tú no nos dejaste solos, tú no has dejado de hablarnos, constantemente nos hablas, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que ese fuego por tu palabra, ese fuego por leerla, estudiarla, meternos en ella, pueda invadir nuestros corazones de una manera sobrenatural, Dios. Y que podamos así verdaderamente, Dios, disponer nuestra vida, corazón, nuestra iglesia y todo lo que somos para el gran avivamiento que tú quieres traer a través de ella, Señor. Espíritu Santo, con poder, desciende en nuestros hogares, desciende en este lugar, desciende, Señor, llena nuestra vida, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Señor, hoy nos comprometemos y te damos gracias, nos comprometemos a buscar más de ti, a que tú seas el centro, Señor, a disponer nuestro corazón y vida para llenarnos de tu palabra y veremos cómo el Espíritu Santo cada día obrará más y más y más, trayéndonos madurez espiritual, trayéndonos crecimiento espiritual y crecimiento numérico también en la iglesia. De más almas vendrán a ti, porque está la roca proclamando tu palabra, Señor. Gracias, Señor eterno. Te amamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Dios, amén.
Aleluya. Amén. Gracias por haber visitado la página de YouTube de Roca Church y haber así escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Espero que a través de este mensaje te hayas podido acercar un poco más a Jesús, porque esa es la meta que tenemos en Roca Church. Quiero invitarte a que te suscribas al canal para poder recibir las notificaciones cada vez que salgamos en vivo o cada vez que pongamos un nuevo video. También déjanos un like, un comentario para saber desde dónde nos estás mirando y cómo podemos servirte mejor y orar por ti. Pero aún más importante, comparte este video con algún amigo, con algún conocido, para que también puedan conocer de Jesús y acercarse cada día más a Él. Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video.